Saludos amigos. El tema de hoy que vamos a tratar es operaciones de ámbito interno. Primero vamos a emitir un concepto de qué es ámbito interno. Ámbito interno constituye el escenario geográfico del Estado ecuatoriano en el cual se aplican las políticas estatales y gubernamentales que permiten generar un ambiente propicio de paz, estabilidad y seguridad. Otro concepto que podemos utilizar es el marco en el cual se aplica el conjunto de acciones gubernamentales para proteger a la sociedad y garantizar las condiciones necesarias para un normal desarrollo. ¿Qué debemos hacer ante un delito flagrante? ¿En qué caso de manifestaciones sociales violentas? ¿Qué debemos hacer en caso de encontrar droga? ¿Usted sabe cómo actuar al contrabando de combustibles y armas? ¿Usted sabe qué hacer en caso de que tenga que aprender a una persona? Hoy vamos a trabajar el marco legal vigente que nos ampara como Fuerzas Armadas. Para quien pueda entenderlo, es necesario que conozca el marco legal que ampara Fuerzas Armadas y permite que Fuerzas Armadas sea parte de la seguridad integral del Estado. También el marco legal necesario para el accionar del soldado en las operaciones militares y uso progresivo de la fuerza. Dentro del marco legal tenemos la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Pública del Estado, que garantizan la soberanía nacional y la integridad territorial. ¿Qué es soberanía nacional? No es otra cosa que el alcanzar la máxima independencia y la capacidad de decisión autónoma, para que el poder supremo del Estado se pueda ejercer sobre la jurisdicción, así como los derechos jurídicos ante la comunidad mundial, respetando los principios y las normas del derecho internacional. ¿Qué es la integridad territorial? Es entendida como la preservación y defensa del territorio nacional, que es inalienable e irreducible, y que comprende el suelo, subsuelo, las islas adyacentes, el archipiélago de Galápagos, el mar territorial y el espacio supraadyacente, y determinados tratados internacionales ratificando por el Estado. La Constitución de la República, la Ley Orgánica de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Pública del Estado son la matriz para el motor que mueve al Ministerio de Defensa y en general a las Fuerzas Armadas dentro del Comando Conjunto. El Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas integran el Consejo de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo a la Constitución de la República, en el artículo 158 nos indica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Complementariamente, apoyarán en la seguridad integral del Estado conforme a la ley. En el 2014 se realiza una enmienda al artículo 158, en donde dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyarán a la seguridad integral del Estado, de conformidad a la ley. Según la Constitución de la República, en el artículo 3, numeral 2 nos dice que son deberes primordiales del Estado garantizar y defender la soberanía nacional. El artículo 164 nos habla del estado de excepción. El estado de excepción se realizará por casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. El estado de excepción deberá observar los siguientes principios: la necesidad,
proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Y el estado de excepción contendrá el causal y motivación, el ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan. El artículo 165 de la Constitución nos indica que los derechos que se podrán limitar en un estado de excepción son el derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y la libertad de información. En esta lámina podemos observar que el estado de excepción lo decreta el presidente. Los principios que debe utilizarse o que debe tener es la territorialidad, razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y temporalidad. Este decreto debe contener causal, motivación, el ámbito territorial, la duración, las medidas que se van a tomar y las notificaciones. Un estado de excepción se lo realiza en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna o calamidad pública o desastre natural. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional nos indica en su artículo 8 que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano político, estratégico y administrativo de la Defensa Nacional. Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 5 nos indica que el Presidente de la República dirige las entidades públicas, las políticas, los planes, las normas, los recursos y los procedimientos. Según el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, nos indica que los órganos ejecutores del sistema de seguridad pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos conforme a lo siguiente. De la defensa, el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas, y del orden público, el Ministerio del Interior. Según el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, nos indica que las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia comprenden a la Policía Nacional. Según el artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, nos indica que la seguridad ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad. Según la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el artículo 35, dice que de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, declaró un estado de excepción y siempre que el Presidente de la República hayan dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, las Fuerzas Armadas asumen en forma complementaria y en sentido de corresponsabilidad tareas adicionales que con la nueva enmienda constan en la misión fundamental y que se relacionan con la seguridad pública en el ámbito interno. En la actualidad, las llamadas amenazas asimétricas como el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, la corrupción, la trata de personas, la minería ilegal, entre otras, demanda el empleo de las Fuerzas Armadas en sus misiones de complementariedad, en apoyo a la seguridad integral. El personal militar, para cumplir con su misión, debe conocer el marco legal que a continuación se expone. Dentro del Código Penal Integral, según el artículo 33, legítima defensa. La legítima defensa existe cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando ocurran los siguientes requisitos: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa
y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Según el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 527, flagrancia es la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. Agente de aprehensión. Según el artículo 587, nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo en caso de flagrancia. Según el Código Orgánico Integral Penal de 2014, capítulo 6, existen delitos contra la estructura del Estado constitucional. Sección única, delitos contra la estructura de seguridad pública. Según el artículo 336, dice que rebelión es la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimo constituido. Artículo 337. Destrucción e inutilización de bienes. La o el servidor militar o policial que destruya, abandone o inutilice de forma injustificada bienes destinados a la seguridad pública o la defensa nacional, poniendo en peligro la seguridad pública del Estado. Artículo 338. Usurpación y retención ilegal del mando. La persona que tome el mando político, militar o policial sin estar autorizado para ello. Artículo 339. Acto hostil en contra del Estado. La persona que participe en actos de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado, suministre información que facilite la agresión por parte de otro Estado, tome las armas en contra del Estado ecuatoriano, permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propios militares. Artículo 341. Tentativa de asesinato en contra de la o el presidente de la República. La tentativa de asesinato en contra de la o el presidente de la República o la persona que se halle ejerciendo esa función. Sedición. Las o los servidores militares o policiales que empleando armas con el fin de impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente en los siguientes actos: desobedecer dentro de una operación militar o policial órdenes legítimas recibidas, pretender impedir la posesión del cargo de un superior o destruido en función, la o el servidor militar o policial que haga apología de este delito o de quienes lo cometen. Insubordinación. La o el servidor policial que realice uno o más de los siguientes delitos: rechace, impida o resista violentamente el cumplimiento de orden legítima del servicio, amenace, ofenda o ultraje a un superior, hiera o lesione a un superior en actos de servicio, ordene la movilización de las tropas armadas de una o reparto o instalación, sin orden superior legítimo. Abstención de la ejecución de operaciones en conmoción interna. La o el servidor policial o militar que en tiempo de conmoción interna y sin que lo justifique la situación deje de emprender o cumplir una misión, se abstenga de ejecutar un operativo cuando deba hacerlo o no emplee en el curso de las operaciones todos los medios que exige el cumplimiento de los preceptos de la ley y órdenes legítimas. Sabotaje. La persona que con el fin de transportar el entorno económico del país o el orden público destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación, o interrumpa o obstaculice la labor de los equipos de emergencia. Artículo 346. Paralización de un servicio público. La persona que impida, entorpezca o paralice la normal
prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo, o se tome por fuerza un edificio o instalación pública. Artículo 347. Destrucción de registros. La persona que destruya de cualquier modo registros auténticos de instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales. Artículo 348. Incitación a discordia entre ciudadanos. La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros. Artículo 349. Grupos subversivos. La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comando, grupos de comando, grupos de células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir en su normal desempeño. Artículo 350. Instrucción militar ilegítima. La persona que imparta o recibe instrucción militar sin permiso de la autoridad competente. Artículo 351. Infiltración en zonas de seguridad. La persona que se introduzca injustificadamente en zonas de seguridad, cuyo acceso al público ha sido prohibido. Ocultamiento de objetos para el socorro. La persona que sustraiga, dificulte, oculte o inutilice en ocasión de un incendio, inundación, naufragio u otra calamidad cualquier objeto material u otro medio destinado a socorro, salvamiento o combatir el peligro. Artículo 354. Espionaje. El servidor militar o policial o de servicio de inteligencia que en tiempo de paz realice uno de estos actos, obtenga, difunda, falsee o inutilice información clasificada y que su uso o empleo por país extranjero atente contra la seguridad y la soberanía del Estado. Atentado contra la seguridad de las operaciones. El o la servidora militar o policial que atente contra la seguridad de las operaciones militares o policiales cuando facilite información relacionada con las operaciones militares o policiales, abandone injustificadamente una operación militar o policial, se rinda o huya en el desarrollo de una operación militar o policial. Artículo 359. Abuso de arma de fuego. La persona que dispare armas de fuego contra otra sin herirla, siempre que el acto no constituya. Tenencia corta y armas. La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma. Recuerden, el empleo y uso de la fuerza legítima debe utilizarse por excepción, de manera muy profesional y proporcional de acuerdo a las circunstancias. Entonces, la planificación militar debe considerarse este nuevo rol del personal militar en operaciones militares de ámbito interno, especialmente cuando forma parte de contingentes que se desplieguen al cumplir misiones de tipo policial.